Hola nuevamente. En esta ocasión veremos factores que intervienen en la argumentación. Al argumentar, es necesario poner atención en ciertos factores que intervienen en el proceso, es decir, algunos parámetros que tienen que ver con la situación comunicativa, como los que se abordan a continuación. Primeramente tenemos la modalidad. La modalidad se refiere a la manera en que acontece la argumentación, es decir, si va a ser escrita u oral, preparada o espontánea. Cuando la argumentación es escrita, no existe ningún intercambio directo con el interlocutor, pues no hay ningún contacto cara a cara. En el caso de la oralidad, sucede lo contrario. Hay un intercambio frente a frente con el destinatario. Obviamente, esta condición marca cierta diferencia que va desde respetar turnos hasta la adecuación del vocabulario, porque no nos vamos a hablar así como hablamos cotidianamente o vulgarmente hablando. Vamos a tener que modular, vamos a tener que hacer acopio de un acervo lingüístico para poder expresarnos bien. Pero si no, no va a pasar de ser una pelea de reguleras. Y obviamente, pues también la modalidad. Si es escrita, pues a lo mejor es mandándonos misivas, cartas. O si va a ser por medio de expresión oral, cara a cara y dando a respetar los tiempos de cada uno, que es lo que sucede en los debates. Bueno, la siguiente es el tema. Aunque podemos argumentar sobre muchos temas, por ejemplo, los grupos musicales, fútbol, economía, artistas, etcétera, no todos son polémicos. Ello dependerá del momento histórico, la cultura y otros factores. Y eso nuevamente es importante a la hora de debatir, porque entonces no vamos a suscitar a debate, vamos a llevar a debate cualquier tema. De ahí que cuando busquemos argumentar o discutir sean temas relevantes, que sea una problemática real y no algo que sea solamente nuestra percepción o nuestro gusto. Y luego tenemos a los participantes, que son las personas que participan obviamente en la argumentación. Necesariamente debe haber un emisor, quien argumenta, y un receptor, quien recibe el mensaje. Si el receptor es el interlocutor solitario, este podrá intercambiar papeles para que exista un intercambio de argumentos, es decir, una contraargumentación. Si el destinatario es una audiencia, generalmente será más pasiva, pues no todos podrán participar en el intercambio de argumentos. Se debe considerar también su número y conformación, es decir, si son jóvenes, ancianos, estudiantes, trabajadores, mujeres, así como el grado de formación académica, si tienen, si este existe, a fin de que el emisor adecue su argumentación y su lenguaje. Y esto que nuevamente es, aquí ya se empieza a diferenciar, si como decía aquí, es entre un grupo de dos o tres personas, se llama debate. ¿Por qué? Porque yo doy soy el emisor, o sea, yo estoy dando mi punto de vista sobre un tema en particular, en la modalidad de debate o como sea, eh, entonces yo voy a respetar el receptor que escucha mi mensaje, después me va a argumentar y se va a convertir en un emisor, porque me va a dar su punto de vista sobre un tema en específico del que estamos tratando. Pero aquí ya entra la diferenciación. Si es ante una audiencia, como en el caso de los maestros o de algún ponente, entonces ya va a haber poca contraargumentación, porque entonces yo voy a estar exponiendo y argumentando sobre el tema y la base de mis hipótesis. Estoy defendiendo mi tesis, que estoy exponiendo sobre una problemática en particular, donde solamente yo conozco los hechos de mi investigación, que tengo, más adelante vamos a ver los pasos de la investigación, y entonces las otras personas, si acaso, van a hacer preguntas relacionadas al tema. Y luego también tiene que ver hacia quién está dirigida mi plática, porque aun sin nada de sonar machistas o clasistas, depende mucho a quién va dirigido y las palabras que voy a usar. Si mi público es generalmente femenino, pues difícilmente voy a hablar con una modalidad que suene a misoginia, ¿verdad?
De ahí que hay que cuidar nuestro lenguaje, que decíamos al principio. De ahí también adecuar la manera de exponer o los vocablos a utilizar, dependiendo de la edad y del grado académico. Porque no me voy a juntar con mucho tecnicismo ante personas que apenas tienen primaria trunca. O no me voy a soltar soltando vocablos muy elaborados ante niños que no van a entender. Aún cuando estén muy listos y todo lo inteligente que quieran poner un niño, tiene su vocabulario limitado. No ha conocido tantos vocablos como conoce un adulto. Obviamente por razones de que ya ha vivido más el adulto. Pero bueno, los participantes van a tener mucho que ver a la hora de estar argumentando. Y luego es el contexto lingüístico, que son los factores vinculados a la producción de la argumentación. Se caracteriza principalmente por los conocimientos y posturas que dan a conocer quienes intervienen en una argumentación que transmiten mediante el tipo de lenguaje que se emplea. El contexto lingüístico se determina a partir del destinatario del mensaje y tiene mucho que ver con la cuestión de los participantes, porque el contexto lingüístico se va a dar si yo sé que las personas tienen cierto grado académico, tienen cierta edad, mi repertorio lingüístico va a estar vinculado a esa variante. Y por último tenemos la situación física e institucional. Es la situación que rodea o en la que se desarrolla la argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si yo estoy ante una ponencia magistral, ante un colegiado de doctor en la materia, voy a modificar todo mi repertorio o la argumentación a partir de ahí. Si entonces mi destinatario o el aforo o el foro donde voy a desarrollar mi argumentación es en un meeting político donde yo sé que las personas son afines o buscan entender cuál es mi postura política, entonces voy a adecuar todo a ello. ¿Ok? Pues no me voy a soltar discutiendo temas trascendentales ante un público que no conoce esas problemáticas. Nuevamente, todo tiene que ver a la hora de argumentar. Si prestaron atención, ya se dieron cuenta que la argumentación no es algo sencillo. Para llevarla a cabo se debe considerar una serie de elementos que intervienen en esta. Uno de los aspectos fundamentales que tienen que tomar en cuenta en la argumentación es que está completamente ligada a la investigación. Pues, como ya les mencioné, para argumentar tienen que basar sus ideas en el razonamiento. No puede basarse solamente en creencias, ya que esto sería únicamente una opinión. Y aquí va lo importante, porque entonces nos topamos con un montón de gente que confunden opinión con argumentación. Y entonces dicen, no, pues es que yo considero, y esa consideración está basada en solamente sus ideas y creencias y no en hechos fácticos, no en argumentos que se puedan demostrar, que puedas sacar tú la bibliografía donde sacaste el por qué estás refiriendo eso sobre tal o cual determinado tema. Y eso nos topamos con incluso los políticos que hablan desde su perspectiva solamente y no eh, eh, basándolo en hechos o cifras reales. Y entonces nos salen con ciertas tonterías como diciendo, yo tengo otros datos y nunca presentan esos dichosos datos. Bueno, entonces, la argumentación en los distintos campos disciplinarios. Cuando reflexionamos sobre la argumentación, caemos en la cuenta que es posible argumentar desde cualquier disciplina, ojo, pero no en todas se hace igual. En general, en las ciencias experimentales, el trabajo científico es primordial, es decir, la experimentación, la contrastación de resultados, un número de pruebas que sea eh, confiable. Por ello, parte de la argumentación consiste en la demostración de hechos. Se necesita de una investigación de campo en la que se puede emplear herramientas como cuestionarios, entrevistas, encuestas, observación y experimentación. En cambio, en los casos de las ciencias sociales,
y las humanidades, la investigación es primordialmente documental, es decir, se revisan distintas fuentes que nos permitan conocer los hechos para poder interpretarlos. Lo que es fundamental en esta investigación es que las fuentes sean veraces y confiables. Ahora, aquí quiero que presten especial atención en lo que acabo de mencionar. Tienen que ser veraces y confiables. No decir, yo tengo otros datos y nunca presentar la argumentación o esos datos. O sea, mientras que para las ciencias experimentales, como son la física, la química, tenemos que irnos directamente al campo para hacer nuestra investigación, o sea, constatar, experimentar, la, en las humanidades o en las ciencias sociales, es documental, o sea, no me voy a preguntar totalmente. A lo mejor sí, uno primeramente hizo una entrevista o una encuesta sobre determinado tema, pero ya está. Y en base a eso voy a basar toda mi investigación. Pero no se vale decir, no, es que yo tengo otros datos relacionados con eso, pero nunca presentarlos o presentar fuentes que son de dudosa procedencia. Para ello, existen técnicas de investigación. La argumentación es esencial en los campos disciplinares, además de que la investigación es necesaria para argumentar, ojo, es necesaria, pues esta exige el empleo del razonamiento lógico basado en información teórica, pruebas, datos y casos. Investigar no solo es buscar información, sino que se trata de una serie de pasos ordenados sistemáticamente que los van a llevar a un conocimiento nuevo. Le podrá ayudar a obtener elementos que permitan argumentar con solidez. Y el primero de estas técnicas es la observación, definida como mirar con atención y examinar los detalles, es decir, notar algunas cosas en particular. Generalmente miramos, pero rara vez observamos. Por ello, cuando lo hacemos, el proceso de conocimiento inicia, pues captamos, percibimos las cosas, los fenómenos, los hechos, las ideas, con el fin de asociar la curiosidad y a la vez acrecentar el conocimiento sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad y la vida. Observar es algo que tenemos que hacer con plena conciencia, porque de esta manera también se aprende, ya que es a partir de la observación que nos empezamos a plantear diversas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué sucede esto aquí? ¿Qué efecto tendrá? ¿Podría suceder de distinta manera? Y ojo aquí, es gracias a la observación que muchos de los avances científicos y tecnológicos se dieron a conocer. Si alguien no se hubiera puesto a observar cómo es que crecen los helechos, no sabríamos sobre botánica. Si alguien no se hubiera puesto a observar los efectos que tienen ciertas drogas sobre el cuerpo humano, no tendríamos la medicina. Entonces la observación es muy importante. Pero no más eso, también tenemos que definir a la hora de investigar el tema y el problema. Una vez que observamos, lo importante es nombrar, es decir, definir el tema y problematizar, pues esta será la idea central sobre la cual se fundamentará el argumento. Si bien la investigación tiene como finalidad argumentar, hay ocasiones en que un tema de investigación solo los llevará a obtener información para explicar. Por ello, es importante que el tema y la problematización promuevan la necesidad de intercambiar razones y puntos de vista. Es decir, debe tratarse de un asunto polémico en el que existan posturas a favor y en contra. Existen muchos temas que pueden ser controversiales. Sin embargo, uno que ha tenido especial relevancia en el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, si bien esta nos permite una vida más cómoda y con ciertos favores, también trae consecuencias no tan favorables. La ciencia y la tecnología, me refiero, ¿no? Frente a esto surge la pregunta,
¿Ha sido la ciencia y la tecnología benéficas para la sociedad? A esta cuestión la llamamos problematizar, es decir, plantear una interrogante que nos permita investigar para argumentar una respuesta. Entonces vamos viendo que no nomás hace falta observar, sino también darle nombre, irlo poniendo en estructura, definir el tema y una problemática acorde a ello. Y luego, después de aquí, se formulan las posturas propuestas y las hipótesis. Una vez que ya problematizamos, lo siguiente es formular una hipótesis. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que ya planteamos el problema y lo hemos pensado quizás por algún tiempo, de pronto somos capaces de proponer una explicación y a eso le llamamos hipótesis. La hipótesis es una respuesta anticipada que se da como una posible solución a un problema. Lo anterior no quiere decir que la hipótesis sea única y verdadera, sino es una primera respuesta razonada que damos a un problema. Y ojo aquí, muy importante, no nos vamos a quedar con la primera hipótesis. Hay un montón de hipótesis para resolver una problemática en específico. Simplemente vamos a plantear una primera solución. No nos resulta, ya la sometemos a escrutinio la hipótesis. No da, pues nos vamos sobre otra. Y si esa no da, también sobre otra y así, hasta encontrar una respuesta satisfactoria. Y aquí es importante esto porque muchas veces nos casamos con una sola hipótesis, con una sola, y creemos que esa es la respuesta para todas las problemáticas. Y entonces empezamos a encasillar los problemas para que queden con la hipótesis, y no la hipótesis a tratar de resolver el problema. Es algo complicado, pero hay que prestar atención a eso. Existen muchas hipótesis, no nomás una. Y ya por último nos vamos a la búsqueda de información y contrastación de las hipótesis de las que les hablaba ahorita. Recuerden que la hipótesis es una respuesta previa que puede provenir de un razonamiento válido, pero no por ello es verdadera. Lo que necesitamos ahora es encontrar evidencia para verificar o no lo que dijimos, es decir, contrastar nuestras hipótesis. Entonces, no nomás falta poner de acuerdo, sino de contrastarlas. Y esto es lo verdaderamente importante en la investigación. La búsqueda de la información y someter al escrutinio nuestra hipótesis. Someterla a la prueba de fuego. Si pasa, quiere decir que es una posible muy buena respuesta al problema. Si no, la descartamos y seguimos buscando la solución en otras posibles respuestas. Para ello, a la hora de plantear un problema, no nomás poner una hipótesis, sino una serie de unas 3, 4, 5, 6, 10, 1000 hipótesis si es necesario, pero tener 1001 planes para resolver el problema. No casarnos nada más con una sola solución y quererlo aplicar mágicamente a todos los problemas. O aferrarnos a que esa es la solución y esa es, y ahí no sacarlo. Tenemos que tener esa plasticidad a la hora de investigar y de plantear las posibles soluciones. Por lo anterior, es muy importante buscar información sobre el tema que estamos abordando. Podemos hacerlo en libros, revistas e internet. Y aquí quiero hacer hincapié en el internet porque muchas veces el internet está plagado de un montón de información muy poco confiable. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de investigar en internet. Al hacer la búsqueda de información en la red, debemos tener en cuenta que toda la información que encontramos no toda es confiable, por ello debemos asegurarnos que el documento que encuentre lo sea, lo que decía ahorita. Además, debemos considerar que existen diferentes maneras de ver un solo hecho, por lo que derivado de una buena investigación podríamos modificar la hipótesis. Por ejemplo, después de investigar varios documentos en Internet acerca de las ventajas de la ciencia y la tecnología en la sociedad, nos damos cuenta de que no son tan buenas como pensábamos. Pero debemos tener cuidado, cualquier decisión tiene pros y contras. No podemos negarnos al avance científico porque algunas aplicaciones tengan ciertas consecuencias negativas, pues también tienen muchas consecuencias favorables. Es más recomendable para cualquier controversia negociar diferentes posturas a fin de llegar a los acuerdos.
Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lección. Ahora vamos yendo a lo que meramente nos interesa, la actividad relacionada con este video. Y aquí lo que tendrán que hacer es leer una serie de como afirmaciones y determinar si es verdadero o falso lo que plantea. Muy seguramente les van a facilitar un texto, o por lo menos les van a facilitar las líneas de las afirmaciones para poderlo consultar. Después van a tener que hacer un pequeño ejercicio para señalar una hipótesis. Les van a dar una lectura, una problemática y ustedes van a plantear hipótesis para solucionar esto. Van a tener que leer un texto en el que les van a pedir que observen muy bien lo que se está relatando para que respondan ciertas preguntas con lógica. Es muy parecido a otros acertijos que pululan por la internet en la que ustedes tienen que prestar atención a los detalles para resolverlo. Si no, les van a valer, les van a chupar paro, ¿no? Entonces, pues es sencillo. Las lecturas se las van a dar ahí. eh, Solamente tienen que prestar mucha atención a los detalles. La misma recomendación de siempre es tómense el tiempo que busquen, respondan todo y pues, nos vemos en el siguiente video. No me queda más que decirles mucha suerte y adelante.